Hola Devora Libros, hoy os vengo con un vídeo que me habéis pedido vosotros. Hace creo que un mes pedí que me aconsejarais qué vídeos queríais ver en el canal y tuve dos peticiones. Una que era el top de libros de misterio, que ya subí hace como unas 2 semanas si no me equivoco. Y por otro lado me pedisteis un top de fantasía, como podéis ver en el título, así que he intentado traeros como siempre libros muy diferentes entre sí para que haya para todos los gustos. Voy a empezar con dos libros así como un poco más de fantasía para un público más adulto y luego para otros para un público más juvenil. Pero bueno, yo soy de las que piensan que la etiqueta juvenil o de catalogar una lectura por una edad u otra realmente no es aconsejable, porque cada persona tiene sus gustos, tiene sus preferencias lectoras y creo que es cerrar puertas. Pero bueno, vamos a abrir la mente, así que espero que os gusten todas estas recomendaciones y me contéis si habéis leído algún libro de los que os menciono en el top, y si tenéis alguno que me queráis recomendar pero que yo no haya mencionado en el vídeo, por favor dejármelo en los comentarios, porque estoy deseando empezar a apuntar lecturas pendientes para este verano. Ahora sí, dentro vídeo. Bueno, la primera lectura que os quería recomendar es La corte de los espejos. Es una bilogía a punto de ser trilogía, porque el tercer libro todavía no ha salido, escrita por Concha Peria, una de las autoras nacionales de fantasía mejores que hay. La corte de los espejos nos plantea ya una historia que ya de por sí es totalmente diferente a lo que hayáis imaginado. No lo habéis visto jamás, y es igual que por lo general en fantasía son los humanos los que no creen en las hadas. En esta sociedad son las hadas las que no creen en los humanos. A partir de ahí crea una auténtica sociedad en la corte de los espejos, donde hay todo tipo de razas, tanto feéricas como trolls, miles de especies que se os puedan ocurrir. Y en esa corte encontramos la figura de la Dama Recorre Túneles, que es una antigua participante en la guerra de la Reina Durmiente, que mueve los hilos en las sombras. A todo esto, bueno, hay como dos bandos, por decirlo de alguna manera, pero se está gestando ciertos conflictos, ciertos problemas en la corte, que tarde o temprano estas intrigas van a dar un problema mayor. Mientras que sucede todo esto, nos centramos en la figura de Nicasia. Nicasia es una knocker que es inventora y se encarga de arreglar y de crear sus propios inventos, y mientras además regenta una posada, donde la verdad es que se hacen bastantes triquiñuelas. Cuando el conflicto que se está gestando en las sombras empieza a hacerse eco, Nicasia tendrá que participar, quiera o no, para ello tendrá que contar con un aliado que no le cae absolutamente nada bien, y junto a él tendrá que recorrer toda Terralinde, desde los bosques de los centauros hasta las tierras de los goblins, para investigar qué es lo que está sucediendo y cómo solucionarlo. Sin duda es una novela que no solo tiene un universo sumamente rico, está súper bien narrada. La verdad es que el personaje protagonista te hace reír muchísimo. Bueno, en realidad todos los personajes están muy bien conseguidos, y las distintas voces la verdad es que amenizan mucho la lectura, pero es que encima, ya digo, son personajes súper carismáticos, son personajes imperfectos, pero aún así que logran ganarse tu corazón. Y bueno, luego tiene un concepto de magia bastante diferente a lo que vais a ver en otras novelas de fantasía. Sin duda os lo recomiendo muchísimo, estuvo en mi top 10 mejores lecturas de hace 2 años, y la verdad es que es una novela que me fascinó y que estoy deseando que conozcáis Terralinde conmigo. La segunda novela también es de una autora nacional, se trata de Neinheim de Aranzazu Serrano. Esto es una bilogía, tenemos por un lado Los hijos de la nieve y la tormenta, y por otro lado El Azor y los cuervos. Es una novela de vikingos en la que se nos presentan dos tribus. Por un lado una de una especie de monjes así más pacifistas, que están más relacionados con el alma, con la magia, un tipo de magia diferente. Y luego pues tenemos una tribu de guerreros que se encargan de defender el poblado. Juntos tienen un acuerdo para defenderse entre sí y ayudarse. ¿Cómo se cumple este acuerdo? Pues como suele pasar en este tipo de novelas, con un acuerdo de matrimonio entre el hijo del sacerdote principal, que se llama Sagan, y por otro lado a Elsa, que es una impulsiva guerrera, hija de el rey de la otra tribu. La verdad es que es muy interesante cómo vemos a estos dos personajes desde su infancia, cómo van aprendiendo el uno del otro, cómo van criándose prácticamente como hermanos, pero van desarrollando esas habilidades que se esperan de ellos, pero también entendiendo un poco la naturaleza del otro, lo cual ayuda a que se plantee un futuro posible entre
ellos dos. Pero no lo tendrán fácil, y es que fuerzas misteriosas, tanto del tipo mágico como de las divinidades nórdicas, van a intentar entorpecer su destino para poder conseguir que no cumplan con lo que deben hacer. La verdad es que es una novela con un montonazo de giros impresionantes, que pese a toda su extensión se os hace realmente breve. Yo me la leí en 2 días y no os miento, la tuve que presentar, o sea que hay testigos de ello, y la verdad es que es una novela que sin duda, si os gusta la mitología nórdica, las historias de fantasía, sin duda tenéis que leer esta novela. Por otro lado, un libro que considero que es necesario para cualquier edad, tanto en niños como más adultos, es Cada corazón un umbral. Os he hablado muchísimo de este libro y no me voy a parar demasiado, pero simplemente contaros que se centra en las historias de diversos niños que cuando eran pequeños fueron robados por distintas criaturas y criados en otros mundos, incluso llegaron a crecer allí y tener sus propias vidas. De repente esos mundos los rechazan y tienen que llegar al mundo actual, volviendo a la edad que tenían y sin saber realmente cómo adaptarse a este cambio. Parte de la premisa de qué sucedió después de que Alicia estuviese en el País de las Maravillas, cómo después de ver todo eso se lograría adaptar a nuestro mundo. Pues partiendo de esa base nos encontramos con personajes muy diferentes, con universos muy diferentes, porque cada mundo está clasificado tanto en si es alto en maldad, alto en bondad, en caos, y la verdad es que encontramos unos personajes que se ganan tu corazón, unos giros que no te esperas, hay de todo, hay aventuras, hay reflexiones impresionantes y que tenéis que leer, y sin duda es un cuento para todas las edades. Y en el terreno juvenil quería recomendar 2 libros. Por un lado, La maldición de Trefoil House, que es una novela espejo escrita por Raquel de la Morena y Pedro Estrada. Como veis, por un lado se narra el punto de vista de ellas, de los personajes femeninos de la novela, y por otro lado Pedro habla del punto de vista de los personajes masculinos. Bien, la historia se centra en una especie de torneo o competición que se organiza para intentar acabar con la sobrepoblación de criaturas malvadas que intentan asolar nuestro mundo y se cobran víctimas humanas. ¿Cómo se hace? Pues una organización promete cumplir un deseo al humano o monstruo que gane una serie de combates contra los otros. En principio, obviamente lo que interesa es que ganen los humanos, pero lo interesante de este libro es que si ganan las criaturas pueden pedir cualquier cosa, y si piden cualquier cosa puede ser un desastre para el mundo. Nos encontramos 3 personajes masculinos y 3 personajes femeninos con muchísimo carácter, con historias totalmente diferentes que se van entrecruzando entre sí. Se sitúa sobre todo en Irlanda el libro, y la verdad es que está genial, es un libro súper entretenido. Hay muchas maneras de leerlo. Por un lado podrías leer primero solo unos puntos de vista y luego volver a empezarlo y con los otros. Podrías intercalar capítulos o a lo mejor coger 3 capítulos de uno y 3 capítulos de otro. Eso lo irás descubriendo mientras que lo vas leyendo, que es lo que más te interesa. Yo empecé creo que con 3 cada uno y al final pues y no podía resistirme, iba alternando. Es una novela muy rica en criaturas mitológicas. Hay desde las más conocidas como las Banshees a criaturas súper extrañas que no hemos oído hablar jamás. La verdad es que, como os decía, es un libro repleto de acción, repleto de mitología, de fantasía, con pequeñas historias de amor y con mucho salseo, así que os recomiendo un montonazo que leáis este libro. Por último, me he pensado muchísimo qué saga recomendaros, y la verdad es que tenía varias opciones pensadas, pero creo que esta es la que mejor se adapta a este top, no por nada, sino porque la verdad es que creo que es la saga que más enganchada me ha tenido y que aún a día de hoy me sigue pareciendo, obviamente con sus pequeñas cosas, pero perfecta. ¿Cuál es? Es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Para los que no conozcáis, sabréis que hay una trilogía que la podéis ver aquí. La siguiente sería La ciudad desolada y luego La biblioteca de almas, e incluso un libro de cuentos que es Cuentos extraños para niños peculiares. Ahora ha salido un nuevo libro y por lo visto va a haber 3 más, pero en principio la saga puede terminar perfectamente en el 3er libro si no os interesa seguir avanzando. Yo por mi parte ya estoy apuntando para mi lista de cumpleaños el siguiente libro. Como os decía, El hogar de Miss Peregrine en realidad no me voy a centrar mucho porque creo que todos o habéis visto la película o habréis oído algo de los libros, pero bueno, nos habla de una serie de niños con unas habilidades peculiares que están refugiados en pequeños bucles temporales donde pueden criarse como niños y no envejecer. Pueden recibir una educación de parte de una profesora. Esta se centra en el hogar de Miss Peregrine, y la verdad es que es muy interesante porque ellos viven una vida relativamente tranquila hasta que de repente aparece Jacob, que conoce la existencia gracias a su abuelo.
Jacob no tiene ninguna habilidad especial y cuando llega allí primero obviamente no se cree lo que está viendo y luego se dará cuenta de que hay más peligros de lo que parece y que no están tan a salvo como pensaban. Es una historia que es muy interesante, muy divertida, en ningún momento para la acción y además lo que me parece más original de esta historia es que el autor la escribió a partir de las fotografías que se incluyen y no al revés. Normalmente en este tipo de libros encontramos una historia y luego ilustraciones escritas a partir de ella. En este caso no, el autor era coleccionista de fotografías antiguas y a raíz de ella pues creó una historia. La verdad es que hay fotos bastante inquietantes. Para no haceros mucho spoiler pues os enseño por ejemplo esta, pero las hay bastante diferentes, bastante más especiales por decirla de alguna manera. Y es un libro que si no habéis leído os lo recomiendo muchísimo. No tiene nada que ver con la película, tiene un tono un poquito más oscuro, pero la verdad es que en mi caso prefiero muchísimo más el libro y eso que Tim Burton me encanta como director. Bueno, para libros hasta aquí el top, espero que os haya gustado y como os he dicho, por favor, dejadme en los comentarios si os habéis leído alguno de estos libros y si me queréis hacer alguna recomendación dentro de este género. Sin más me despido, hasta el próximo vídeo, adiós.